Sí, buenos días. La Escuela Libre de Derecho se representará al licenciado Jorge Ramírez Tubilla en el Diplomado de Derecho Inmobiliario. Él cursó la Escuela Libre de Derecho egresado de 1995 a 2000. Tuvo una maestría en LLM en International Business en la Universidad de Florida y un LLM en Taxation en la Universidad de Florida. Su trayectoria profesional cursó también en Cambridge Realty Partners General Counsel and Rich Property Trust como Vice President and General Counsel for Mexico. Asimismo, fue consultor del Secretariado de los Tratados de Libre Comercio de América del Norte en México y de la Administración de Comercio de Estados Unidos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días. El módulo que nos toca a nosotros en esta ocasión es relativo a las cuestiones internacionales del derecho inmobiliario y el seguro de título. Quisiera saber, no tuve la oportunidad antes de que comenzáramos, ¿todo el mundo es abogado? ¿O todo el mundo tiene una preparación jurídica? Porque ya me tocaban años anteriores que había personas que tomaban el curso y no tenían, digamos, una preparación jurídica, entonces había ciertos conceptos donde se nos perdían. Hago la aclaración antes de empezar para ver cómo vamos dando el material que vamos a tocar en esta ocasión. Me gusta empezar este módulo de posgrado siempre haciendo referencia a las cuestiones internacionales que vamos a encontrar en una operación de derecho inmobiliario, porque ha sido mi práctica profesional, ha sido de alguna manera, digamos, el sentido o la aportación que le puedo yo dar como abogado egresado de una escuela en México a un cliente que quiere venir a invertir, ya sea en un bien raíz para uso personal, como pudiera ser una persona que quiere hacerse de una casa en la playa, en Puerto Vallarta, en Cancún, o una empresa transnacional que quiere hacerse de un bien comercial en algún lugar importante de México, o inclusive un bien industrial, como se le llama a veces, un bien inmueble donde se establece una maquiladora, donde se establece una línea de producción, donde se establece una ensambladora, y cada una de ellas va teniendo sus diferentes matices. Creo que todos los que estamos aquí pues tenemos alguna trayectoria profesional en el tema, pero sí es importante recalcar que existen ciertas cuestiones en las cuales debemos de tener como asesores muchísima más precaución, muchísimo más cuidado, debido a la naturaleza que podamos llegar a tener en un asunto determinado, en una operación determinada. Me gustaría que profundizaran un poco. Es muy importante, por ejemplo, entrar a profundidad en la cuestión migratoria, las calidades migratorias que tienen los Estados Unidos mexicanos. Me ha pasado en muchos asuntos tener que inclusive asesorar al cliente en la manera que va a tener que llenar su documentación migratoria al momento de entrar a México para poder llevar a cabo la firma de una escritura, la liberación de una hipoteca, un contrato de arrendamiento. Es una cuestión
que profesionalmente deben de tener mucho cuidado, y la recalco, por ejemplo, en esta sección de este posgrado, porque nos debemos abocar a esta cuestión de tipo internacional. Los poderes, es muy importante que conozcan la ley de la entidad federativa donde se va a llevar a cabo el acto jurídico. Es muy importante que se cercioren desde un inicio que la persona, ya sea si están ustedes desde el punto de vista representando un comprador o representando un vendedor, que esta persona cuente con los poderes adecuados, que hayan sido otorgados con las formalidades adecuadas en el extranjero, que el texto del mismo vaya a ser eficaz, que se lleve a cabo todo el procedimiento de notarización, en su caso, apostilla, y los trámites formales que hay que hacer ante el notario público una vez que el poder esté físicamente aquí en los Estados Unidos mexicanos. Entonces, son cuestiones en las cuales les siembro yo, digamos, la inquietud, y donde ustedes tendrán que ver, analizar a profundidad, entrar a un estudio más detallado de la ley, de la doctrina, porque son cuestiones que podemos tener el mejor cliente, el mejor asunto, el mejor trato, la mejor operación, y por un detallito de esa magnitud, pues perder, digamos, la firmeza de una escritura de compraventa, la firmeza de una escritura de hipoteca. Entonces es muy importante, siempre me gusta recalcar, y de alguna manera que ustedes entren a mayor profundidad. En esta clase no venimos, tenemos ya un nivel más arriba del nivel de cienciatura, entonces para que ustedes en lo personal, en su tiempo, profundicen un poquito en este tema, ¿no? El seguro de título, o title insurance como le llaman en Estados Unidos, es una figura jurídica que de alguna forma ha venido permeando muchísimo en el derecho mexicano. Hay gente que lo considera totalmente innecesario, pero desgraciadamente es una figura jurídica que se utiliza muchísimo en el derecho anglosajón, y es una figura jurídica que a final de cuentas la van a pedir mucho las empresas o las personas de nacionalidad norteamericana, que pues como ustedes bien saben, una gran cantidad de nuestro comercio, de nuestro intercambio comercial, pues viene a ser con Estados Unidos, ¿no? Hay otros países donde también lo contemplan, principalmente pues derechos de tipo anglosajón, de tipo casuístico, Canadá, Australia, Reino Unido, pero como les comento, es una cuestión, a mí me ha tocado estar metido en la práctica profesional, pues desde un momento en el cual se da un boom de operaciones inmobiliarias en el mundo, pero también aquí en México, y el boom que se viene a dar aquí en México, pues son empresas en su mayoría
norteamericanas o con capital o influencia norteamericana que se vienen a establecer a México, o extranjeros que vienen de alguna manera a realizar una operación entre particulares o como particulares de derecho inmobiliario aquí en México. Yo quisiera hacer un poquito dinámica. Siento muy grande el auditorio, es la primera vez que nos toca este auditorio. Me gustaría hacerlo un poquito más dinámico para que así ustedes de alguna forma tengan un poquito más de interés en el tema, aunque creo que con el audio va a ser un poco más difícil. Pero sí me gustaría que hagamos un análisis comparativo al final de esta sesión, que tengan ustedes las herramientas para conocer qué es este famoso seguro de título, pero también que tengan las herramientas necesarias para saber decidir cuándo es necesario utilizarlo y cuándo no. Y al final yo les daré mi personal opinión acerca del tema, pero primero me gustaría que ustedes, con los elementos que les vaya dando, vayan formando una opinión en cuanto a la naturaleza del mismo y a la utilidad del mismo. ¿Alguien ha trabajado con algún seguro de título, alguna compañía de seguro de título en la actualidad o en el pasado? ¿No? ¿Nadie? Bueno, es muy importante entender la naturaleza de la operación que se lleva a cabo, de la compraventa. ¿Cómo se lleva a cabo la compraventa? Para poder entender la existencia, el porqué de este seguro de título. Aquí en México, como ustedes bien saben, la mayoría, si no es que todos los estados, dado que la materia civil es de regulación local, pues establecen la obligación de plasmar el contrato de compraventa en una escritura pública. Ustedes, como bien saben, en el momento en que tenemos un acuerdo entre cosa y precio, ya hay compraventa. Pero cuando nos enfocamos en la compraventa de un bien inmueble, algunas cifras se manejan ahí en cuanto al precio del mismo, y claro, hay sus excepciones, las cuales ya no serán materia de este análisis. Pero cuando nosotros tenemos una operación de compraventa de un bien inmueble, pues tenemos esa, digamos, obligación formal de la ley de acudir con un fedatario público para que le eleve ese contrato de compraventa a una escritura pública. Eso por un lado, el requisito material y formal que debe de tener el documento, que ya ustedes conocerán, como les digo, de su estudio, de su formación jurídica, tendrán ya el conocimiento de cuáles son esos requisitos, cómo se lleva a cabo un contrato de compraventa, cuáles son los requisitos de la escritura. Pero tenemos también en México la cuestión de el registro público de la propiedad y del comercio, pero en este caso del registro público de la propiedad. ¿Y qué es ese registro público? Porque ahí es donde empieza, ahí es donde encontramos la primer diferencia que nos da nacimiento a
la figura jurídica del seguro de título. Como ustedes saben, lo habrán aprendido en sus cursos de derecho romano, el derecho va creando figuras, va creando soluciones a los problemas cotidianos. Si yo el día de hoy acudo con la compañera que está aquí sentada en la primera fila y le digo, oiga, por favor, le encargo mi reloj, ahorita vengo, o a lavarme las manos. Si no hay una norma, si no hay una ley, si no hay un derecho que contemple esa situación, ¿qué pasa cuando yo le doy un bien que es de mi propiedad para su guarda y depósito? ¿Cómo pido que me lo regrese? ¿Qué sucede si se le cae y se rompe? Si pasa alguien y se lo arrebata, se lo roban. Entonces el derecho va cubriendo esos huecos. El derecho va de alguna manera siendo una capa protectora que va llenando todas esas situaciones en las cuales dos personas o más dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué es lo justo? ¿Cuál es la solución justa para esa situación? Conectando esto con lo que yo les comentaba, en México y en la mayoría de los países donde tenemos un derecho civil proveniente de un derecho romano, pues tenemos un sistema registral que ustedes ya deben conocer muy bien, donde la persona que aparece registrada como propietaria, poseedora, como beneficiaria de un derecho de hipoteca y demás figuras jurídicas que pueden ser inscribibles, no hay más, salvo contadas excepciones en las cuales tengamos un error al momento de registrar o un fraude propiamente, un acto deliberadamente malicioso donde un empleado o persona del registro civil lleve a cabo una inscripción fraudulenta, pues no hay más, ¿no? A ustedes, a lo mejor en la práctica profesional, les ha sucedido que se vuelve una presión y se vuelve una situación de verdad, digamos, preocupante el trámite de inscripción al registro público. A mí me ha tocado en varias situaciones, digo, están los avisos preventivos, que dependiendo del estado en el cual se lleva a cabo la operación, hay un primer aviso preventivo, un segundo aviso preventivo, tienen vigencia de determinado número de días, pero una vez que se llevan a cabo esos avisos preventivos, una vez que se lleva a cabo la operación de compraventa en la formalidad esta que les digo de escritura pública, pues queda un estado de, digamos, de limbo en el cual ya soy propietario, ya soy acreedor hipotecario, ya soy, vamos, lo que ustedes quieran designar, pero estoy en ese proceso de registro, ¿no? Y se puede volver oponible. A mí me ha tocado trabajar con muchas empresas y muchas personas que tienen esa, digamos, esa preocupación una vez que entienden la importancia
de los registros, digo, no me voy a meter al análisis de si son constitutivos o no de derechos, esa parte se las dejo para ustedes, para que formen su propio criterio. ¿Es constitutivo de derechos el registro público o no? Habrá quien diga que no, habrá quien diga que sí, pero lo que no puedo yo ignorar, y es el sentido que le trato de dar a este módulo, todos los años que me han invitado a darlo, es lo que yo no puedo ignorar, es esa cuestión fáctica. En Estados Unidos tenemos, por ejemplo, lo que se llama el escrow, donde nombramos un tercero y ese tercero se le dan una serie de instrucciones muy precisas para qué hacer con el título de propiedad de un bien inmueble, por ejemplo, y el dinero que se está pagando como contraprestación por ese bien inmueble. Volviendo un poquito al ejemplo, como estábamos diciendo ahorita con la compañera que tenemos aquí, si yo le quiero vender este reloj, pues digamos que se vuelve una cuestión inmediata, ¿no? Oiga, le vendo este reloj en 500 pesos. Sí, claro, trae los 500 pesos, sí, aquí están. Le entrego el reloj, me entrega los 500 pesos. Operación finalizada. Digo, podrá tener sus pormenores, podrá tener sus cuestiones, pero día a día celebramos cientos de miles de operaciones jurídicas, de actos jurídicos. Voy a la tienda, agarro, por ejemplo, uno de las situaciones en donde podemos utilizar como un ejemplo muy claro, ¿no? Yo voy al supermercado, lleno mi carrito de bienes, los tengo todos de alguna manera dentro de mi esfera de poder, dentro de mi posesión. Puede inclusive, no tengo sed, abro un agua, me la tomo, y al momento de llegar a pago, me permiten salir con los mismos, ¿no? Voy a un restaurante, me traen una comida, me la como, y al momento de terminar me traen una cuenta, la misma que yo liquido. Pero cuando tenemos una operación, como en el caso de la compraventa de una casa, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le entrego yo la casa, le entrego el título de propiedad. Vamos, hay unas formalidades adicionales, no es simplemente aquí está la posesión del bien, como en el caso que poníamos, aquí está el reloj, lo entrego, a lo mejor entregaré la factura, los documentos que acrediten que el bien es de mi propiedad, pero en el caso de un bien inmueble, en el caso de la propiedad real, pues ya intervienen otros factores de mayor peso, ¿no? Tenemos, oiga, el bien inmueble, demuéstrame que es suyo. ¿Qué documentación tiene? Demuéstrame que el mismo no tiene gravámenes, no tiene cargas. Aquí está el dinero, pero el dinero yo no lo entrego, y lo hemos venido manejando, como les digo, el derecho de alguna manera va cubriendo esos vacíos que la situación fáctica nos va dando. Tenemos una teoría de los riesgos, tenemos en sí pues ciertas normas que nos dicen cómo se va dando la cuestión, digo, sin que entremos a la materia entraremos más adelante, de la cuestión de saneamiento por vicios ocultos y cuestiones así, pero al final del día, una operación de bienes raíces, no tenemos normas muy claras, porque cada caso va siendo diferente. ¿Qué es lo que hace el derecho anglosajón? Pues busca una solución en la cual
ni yo tengo como comprador los documentos o digamos, la propiedad del bien inmueble, ni tengo el dinero o la contraprestación que se vaya a pagar en esa operación de compraventa. La tiene un tercero, donde de manera casi casuística, digo, no se pueden agotar todos los supuestos, ¿verdad? Pero le decimos, si sucede esto, antes de tal fecha, le transmites la propiedad del bien inmueble a esta persona y le transmites la posesión y obviamente la propiedad de esta suma de dinero a esta otra persona. Y entonces estas agencias, por llamarle de una manera, se vuelven un tercero, una especie de árbitro. No sé a quién le haya tocado, a quien haya tenido la oportunidad de acudir a una compraventa, ya sea de un bien inmueble, ¿no? Pero ya sea de una casa, un departamento, un terreno, lo que sea. ¿Qué hacemos en México? A mí me han tocado cuestiones en las cuales el vendedor dice, oye, pues no te firmo la escritura hasta que no te traigas el cheque, ¿no? Digo, obviamente tenemos ciertas protecciones conforme a la ley. Si yo llego y pago con un cheque sin fondos, pues obviamente hay una acción civil y una acción, inclusive puede haber una acción hasta penal, ¿no? Pero ¿con qué certeza llego yo? Por eso en Estados Unidos hacen los famosos cierres, que los hemos adoptado y los hemos de alguna manera mexicanizado. Se juntan con el notario público, vamos a hacer la firma de la escritura, inclusive si está una tercera parte que es un banco o una sociedad encargada de proveer de fondos para la operación, se juntan las partes, a ver, firmen la escritura, ya la firmaron, bueno, aquí confirmamos, ¿no? A mí me ha tocado estar sentados en oficinas de notario donde están esperando, ya firmaron la escritura, sí, manden la transferencia, ¿no? Y estamos ahí esperando. ¿Ya llegó el dinero? No, no ha llegado. ¿Ya llegó el dinero? No, no ha llegado. Y por ejemplo, se nos corta las 3 de la tarde, que es la hora en la cual por lo general los bancos dejan de recibir. ¿Qué haces? A mí me han tocado situaciones en las cuales ya se firmó la escritura por las partes, ya se firmó el documento ante el notario, ya se dice que se mandó la transferencia electrónica de fondos, pero no ha llegado. ¿Qué hacemos? No tenemos en México no tenemos, o sea, por más que ustedes chequen la ley, no hay una solución exacta. Me quedo como vendedor con los documentos, ¿no? Para horror del notario que no debe, por cuestiones de la ley propia del notariado, permitir que el protocolo, el asiento como tal, quede en manos de una tercera persona o ande por ahí flotando. Pero ese es el tipo de cuestiones donde decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ya firmé? Formalmente ya la compraventa, como dijimos, ¿no? Materialmente ya existía acuerdo de costo y precio, ya hay compraventa, yo puedo llegar y demandar el otorgamiento de la formalidad de la escritura. Ya está la escritura firmada por las partes
¿Y ahora qué hacemos? Entonces, el derecho anglosajón, de alguna manera, como no existe esa cuestión de asistir frente a un notario, como entendemos nosotros el notario, ¿no? El notario de derecho civil como un abogado preparado. Digo, creo que sería bueno que tocáramos ahí la distinción entre un notario en derecho anglosajón, pues es un simple testigo de calidad. Yo he sido notario público, no le gusta, no es propio, y inclusive está de alguna manera regulado utilizar el término notario público. A mí me ha tocado firmar, atestiguar poderes, donde tiene uno, inclusive cuando hace la traducción, por ejemplo, el estado de Nuevo México, donde he trabajado yo con anterioridad, el estado de Illinois, no le permiten a uno no le permiten o no le otorgan a uno la apostilla de un documento notarizado cuando en la traducción viene como notario público, porque son dos cosas totalmente diferentes. En México, un notario público pues es una persona que tiene una formación jurídica, no hay vuelta de hoja. No puedo yo ser digamos, ingeniero mecánico y tratar de obtener una patente de notario, ¿no? Hay un examen, hay una cuestión de requisitos, todos enfocados ¿a qué? A la práctica jurídica. Entonces, de alguna manera, un notario público en Estados Unidos pues es una persona que no tiene antecedentes penales, que no tiene ningún tipo de antecedente de haber mentido, de haber le llaman, en algunos lugares es delito, en algunos lugares una falta, en la mayoría es delito, haber hecho una declaración estando bajo juramento, ¿no? Entonces, si yo cumplo con ciertos requisitos, pues así sea yo ama de casa o ingeniero nuclear o químico farmacobiólogo, me otorgan un pequeño titulillo, un sellito y un manual de reglas donde me dicen, oye, pues aquí está lo que puedes hacer y no puedes hacer, y me vuelvo un testigo de calidad, me vuelvo una persona que tiene una fe pública donde yo asiento que en tal día se llevó a cabo tal cosa, tal persona hizo tal declaración, y queda notarizado, como decimos usualmente, ¿no? Al contrario de aquí, donde el notario público se vuelve y debe de ser un asesor imparcial, donde el notario público tiene una responsabilidad en el caso de que llegase a haber alguna falla en el otorgamiento de la escritura que contiene esa operación, ese contrato. Entonces, tenemos esa primera diferencia, ¿no? El notario como simple testigo de que la persona que me está firmando este documento, efectivamente tengo yo a la vista el documento que lo acredita como el señor Juan Pérez, de tal edad, nacido en tal lado, nacionalidad, domicilio, todo. Y por otro lado, el notario público como un asesor de las formas y de las cuestiones materiales en todas estas operaciones jurídicas. Entonces, tenemos esa primera diferencia. Tenemos la segunda diferencia, que viene a ser, como les explicaba, ese tercero
plenamente establecido que se vuelve un árbitro. El escrow agent es un tercero que se vuelve un árbitro, donde, a mi juicio, ya lo dejo al criterio de cada uno de ustedes, pero se le dan unas instrucciones, al igual que en el arbitraje. Se le dicen: si se dan estos supuestos, vas a hacer esto. Si no se dan, vas a hacer esta otra cosa. Si de plano encontramos o nos vemos inmersos en una situación en la cual no viene descrita en estas instrucciones, actuarás conforme a este criterio. Y eso es algo que no tenemos nosotros. Vamos, podemos adaptar ciertas figuras, pero así, una que encaje perfectamente, no la tenemos contemplada en derecho civil. Y más o menos se van dando, a mí, como les comento, cosas que están en total, pues son totalmente contrarias a lo que la ley nos dice. A ver, señor notario, pues usted, aquí está el cheque, ¿no? Lo dejamos con usted, confiando en que se van a dar las situaciones que cada una de las partes estamos prometiendo, pero pues al final del día todo se vuelve eso, en una mera especulación, cuando en derecho anglosajón tenemos la certeza de que no se va a llevar a cabo ciertas cosas hasta que se verifiquen ciertos supuestos o se cumplan ciertas condiciones. Y por otro lado, tenemos mucho que ya en México últimamente se ha venido dando una cascada impresionante de operaciones inmobiliarias, sobre todo de compraventa de casa habitación a particulares, ¿no? Donde tenemos ya plenamente inmiscuido a un banco, a una sociedad crediticia, que pues hace el préstamo de la cantidad de dinero que se tiene que cubrir para, como contraprestación en esa compraventa, y que de alguna manera en Estados Unidos es una cuestión de todos los días. Pues toda esta situación financiera que estamos viviendo en estos momentos, derivada de esa forma de operar, esa forma que trabaja la maquinaria de las operaciones de compraventa en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenemos? Por lo general, un banco, una asociación de crédito, una cooperativa de crédito, a la cual yo acudo y le digo: oiga, pues aquí está mi documentación, me gustaría adquirir este bien inmueble. Obviamente no tengo yo los recursos suficientes en este momento, hago el cambio de una riqueza futura por una riqueza presente, se da el otorgamiento de ese crédito. El banco, le voy a llamar banco en general para no estar haciendo la precisión, pero el banco agarra y dice: claro que sí, aquí está el dinero, pero pues el banco no agarra y me lo da, no lo deposita en mi cuenta, o por lo menos no es lo que usualmente hace. ¿Por qué? Porque esa operación de compraventa, pues obviamente viene respaldada, en la mayoría de los casos, con una hipoteca sobre el mismo bien. Entonces, digo, no hay banco que nos preste el 100%, por lo menos ya ahorita no lo hay, que nos preste el 100% del precio de compra de un bien inmueble. Un porcentaje, una relación de un 80-20,
donde el banco pone el 80% del precio, sobreavalúa obviamente, y nosotros contribuimos con un 20%, es lo que yo estoy acostumbrado a que los bancos manejen, ¿no? Y el banco dice, oye, pero ¿y yo qué? ¿Qué es lo que sucede en México? Pues en México, obviamente, el jurídico del banco nos pide una serie de papeles, los revisa. Obviamente, el banco pues le da el palomazo ahí al notario, que sea una persona seria, que sea una persona de su confianza. El banco redacta muchas veces o tiene ya sus formatos establecidos de hipoteca, y de alguna manera corre el riesgo, como lo está corriendo el comprador. El banco pide ver los certificados de libertad de gravamen emitidos por el mismo registro. Hay una responsabilidad de parte del notario por toda la documentación que está aportando, y así se lleva a cabo la operación. ¿Qué es lo que sucede en Estados Unidos o en la mayoría de los países de derecho anglosajón que hemos venido comentando y comparando? Primero, no existe un registro público como tal. Esto es muy importante para entender la naturaleza del seguro de título, que era lo que comentábamos hace rato. En los países de tradición civil, por llamarles de esa manera, romano, germano, tenemos un registro público. Digo, ustedes saben quién es el titular del registro público, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal. Es un empleado de gobierno, como lo es el titular del registro público de Villahermosa, Tabasco, como lo es el titular del registro público del municipio más pequeño de Oaxaca. Es un empleado público. Lo nombra gobernador, presidente municipal, dependiendo de la ley local, y ese empleado público lleva a cabo una actividad como funcionario público. El registro público pues es una entidad, es una parte de la administración pública, y es el mismo Estado el que dice: yo tengo aquí escrito que el dueño de ese predio, el dueño de ese terreno, el dueño de esa casa, el dueño de ese bien inmueble es el señor Juan Pérez, y lo que vale para efectos jurídicos es lo que tengo yo registrado. Lo demás, pues bueno, hay situaciones en las cuales los registros se van actualizando, se van dando operaciones que no son registradas. Hay un procedimiento, obviamente. Los invito a que le den una muy buena leída, muy buena leída a todas las normas relativas al registro público de la propiedad de la entidad donde vayan a celebrar una operación. Es muy importante contar con esa información, porque luego nos pasa, bueno, en el Distrito Federal, pues sí, pero en el estado de Chihuahua es diferente, ¿no? Y en Ciudad Juárez lo utilizan así y así asado, y existe esta cuestión. Ahora, todo esto, pues nosotros en México tenemos el beneficio que el notario público del lugar, porque pues, digo, hay ciertas cuestiones que nos permiten utilizar un notario público de otra entidad
de otra localidad. Obviamente el notario no puede dar fe fuera de su jurisdicción, pero yo puedo celebrar una operación. O sea, lo que el notario está al final de cuentas haciendo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por ejemplo, pues es dar fe de un acto que se está llevando a cabo, ¿no? Y me han tocado muchas ocasiones en las cuales, pues por cuestiones de lo que quieran, acudimos con un notario en el Distrito Federal para celebrar un contrato de compraventa, y ya el notario se encargará de ver la cuestión del registro. Vamos, no sé si hay alguien que trabaje en notaría aquí, ¿sí? Les ha tocado, ¿no? Que notarios de fuera les mandan y les piden apoyo para llevar a cabo registros aquí, y notarios pedirle ese apoyo a notarios de fuera. Pero al final de cuentas, como les digo, es el registro público el que tiene la última decisión. Así como el juez en materia civil tiene la última decisión en cuestiones, la procuración de justicia, si queremos llamarle, sin confundirlo obviamente con cuestiones penales. O sea, la administración de esa justicia, pues en México es 100% estatal. Tenemos un juez, de nuevo, funcionario público, integrante del Poder Judicial, que lleva a cabo la impartición de justicia. Al final del día, ¿qué es lo que pasa? La administración política en Estados Unidos es totalmente diferente. O sea, ya van por ciudad, condado, estado. Hay muy fuerte, así como en México tenemos un pacto federal y una autonomía de las diferentes entidades federativas que forman esta república, pues es una copia, como todos sabemos, del pacto federal que hacen en Estados Unidos cuando se crea como tal, como nación. Y tenemos una administración pues totalmente diferente. Ellos vienen del derecho inglés, nosotros venimos del derecho español, que a su vez es copia del derecho francés, que a su vez es copia del derecho romano germano. Entonces, en Estados Unidos no existe uniforme como tal. Quiero ser muy claro, porque muchas veces decimos cosas aquí. Oiga, es que usted dijo que en Estados Unidos no existe, pero fíjese que en el municipio de Tangamandapio, pues sí, bueno, hay cuestiones que son la excepción. Hay inclusive ciudades en Estados Unidos que han empezado a adoptar este sistema de registro de estado, por llamarle de una manera, pero en la generalidad no existe. Existen registros. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos para llevar a cabo una operación de compraventa? Pues yo me tengo que asegurar que usted es el dueño. ¿Y usted a quién le compró? No, pues yo le compré a la señorita que está al lado. Ah, ok. ¿Y usted a quién le compró? No, yo le compré al señor de atrás que está vestido de azul. Ah, ¿y usted a quién le compró? Y así vamos haciendo la cadena. Podemos inclusive, digo, en teoría, hacer la cadena hasta el primer propietario, el propietario original, cosa que no sucede con los registros en Estados Unidos. Hay, no los hay, a lo mejor ha sucedido en muchos casos y es notorio. Las compañías de seguro de título tienen mejores registros que los propios oficinas de condado en los diferentes estados o localidades de Estados Unidos. Muchas veces, ¿por qué? Porque la compañía de título pues va creando un expediente, como al final de cuentas va a ser la responsable monetariamente de un bien, pues van creando una especie de folio real como tenemos aquí en México, donde conforme vamos dividiendo
terreno de cierta extensión y lo vamos partiendo en pedazos, se van creando cada uno de ellos su folio real, y en ese folio real vamos anotando las diferentes operaciones, ya sea compraventa, hipoteca, lo que ustedes gusten, gravámenes. Pero les digo, es muy importante entender eso. Entonces, ¿qué sucede cuando yo no tengo la certidumbre de quién es el dueño? En el derecho civil es muy fácil. ¿Quién es el dueño? El que aparece registrado. Yo voy al registro civil, perdón, al registro público. Obviamente, ya conocen ustedes las peculiaridades. En el caso del notario, pues es el que tiene que... Pero yo puedo solicitarle al registro público, oye, el bien identificado así, 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 asado, lote tal, manzana tal, medidas y colindancias tales, ¿a quién pertenece? Ah, pertenece al señor Juan Pérez. Lo compró en tal día, con esta escritura, de fecha tal. O sea, nos da toda una cadena, todos los eslabones de propiedad. Y yo teniendo esa información, de nuevo, sin entrar en cuestiones que puede haber y que son excepcionales, de duplicidad de registros, registros fraudulentos, pero yo puedo tener de alguna manera la certeza de que quien aparece registrado es realmente propietario de ese bien. ¿Qué sucede en el caso del derecho anglosajón? Pues es un volado, la verdad. Los registros son un volado, y además puede que exista algún gravamen sobre el inmueble, el cual yo no tengo conocimiento, o pueden existir gravámenes en derecho anglosajón. Tenemos lo que se llama un gravamen de mecánico, mechanic liens les dicen. Si yo contrato a una persona para que vaya y me pinte la casa y me va a cobrar $1000 la pinta y no le pago, esa persona tendrá derecho a poner un gravamen sobre el inmueble. ¿Qué sucede en el derecho civil? Pues gravamen que no esté registrado no es oponible, ¿no? Uno de los principios del registro pues es la oponibilidad ante terceros. Por eso mismo, registro público, yo le doy publicidad a ese acto jurídico para poderlo oponer ante cualquier tercero. Sistema totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo necesito certeza en el derecho mexicano. Vamos a hacer la comparación México-Estados Unidos. El derecho mexicano la obtengo ¿de dónde? Uno, la génesis de esa certeza viene del registro público. Dos, del análisis que hace el notario público como un asesor jurídico de las partes, donde dice, a ver señores, recibí esto, sí, efectivamente, la cadena va así, porque no tan solo, digamos, es facultado u obligación en este caso del notario público cerciorarse o ser un asesor del acto jurídico que se está llevando a cabo, sino de la viabilidad, de la factibilidad de ese título de propiedad que se me va a transmitir. En el caso del derecho de Estados Unidos no tenemos notario, o sea, como tal, hay una persona que dice, sí, el comprador es fulano de tal, aquí está su identificación y firmó, y el vendedor es fulano de tal, aquí está su identificación y firmó, y ya. Y no tenemos un registro como tal que nos diga, sí lo hay, pero que nos diga sin lugar a dudas que el bien tiene esta cadena de propiedad
esa cadena de causabiencia y que está totalmente libre de gravámenes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí me gustaría, si tienen tiempo, hay un caso, no sé si tengan acceso, pero hay un caso que se llama Watson versus Muirhead, de la Suprema Corte de Justicia de Pensilvania. Es de 1868, que es el que le da nacimiento o el que le abre la puerta a estas empresas de seguro de título. Tenemos una parte que está asesorada por un abogado, donde el abogado le dice, oye, pues fíjate que hay un gravamen en la propiedad, pero no es válido. Y agarra, compra y ¡pum! Resulta que sí es válido el gravamen y el comprador se encuentra finalmente desposeído y sin derecho a la propiedad. Y la Suprema Corte de Justicia de Pensilvania dice, pues ¿sabes qué? Ese es rollo tuyo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se crea de nuevo el derecho, tratando de cubrir situaciones en las cuales los particulares tratan de encontrar una respuesta justa a un caso concreto. Se crea lo que es el negocio del seguro de título. Yo, si quiero poner una empresa de seguro de título, pues básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo me voy a encargar de llevar a cabo una investigación. Sí, el título de propiedad es válido. Sí, efectivamente hay una relación de causabiencia en torno a esa propiedad. Sí, efectivamente está libre de gravamen, carga o lo que sea ese título de propiedad. Oye, perfecto, gracias. Es más, yo como compañía te lo garantizo, que si tú llegas a tener un detrimento económico, ya entraremos ahorita en los detalles, pero si es algo que yo pueda resolver, lo resuelvo. Y si es algo que no puedo resolver, te compenso económicamente. La pérdida que vas a sufrir se encuentra de alguna manera asegurada. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Creo una institución que obviamente, para ir resarciendo o para ir evitando el riesgo, y estoy utilizando la palabra riesgo aquí de la misma manera que lo utilizamos en materia de seguros, ese riesgo que a final de cuentas, ¿cuál es? Pues que tú te veas privado de la propiedad, o que la propiedad traiga una carga o un gravamen encima. Ese riesgo yo lo disminuyo creando mis propios registros. ¿Por qué? Pues porque no hay una fuente confiable o 100% confiable como la tenemos en derecho civil. Entonces, ¿cuál es un segundo punto que comentábamos ahorita? En México ya lo empezamos a utilizar más, el famoso vehículo de la hipoteca como compra-venta o como auxiliar en una compra-venta de bienes inmuebles. En Estados Unidos es de todos los días. Ustedes saben cómo funciona, cómo se manejan esta cuestión. Digo, lo han hecho público con la cuestión que hemos tenido últimamente de los problemas de esta burbuja inmobiliaria que reventó, pero muchos de ustedes han de saber o lo han de haber leído en las noticias. Yo voy con el banco, que esta es otra cuestión que quiero puntualizar. Los bancos, la regulación bancaria en México pues es federal. Nosotros tenemos bancos nacionales.
operan en todo el territorio. La regulación bancaria en Estados Unidos es estatal. Y aun cuando yo tengo bancos, no les voy a llamar nacionales porque no conozco hasta ahorita un banco que opere en todos los estados, pero sí territoriales. Pues cada uno de los bancos, y dependiendo del lugar donde se encuentre ubicada mi cuenta bancaria, se rige conforme a la ley del estado donde procede. Entonces, yo tengo por lo general, bancos inclusive locales. El banco, vamos a llamarle el banco local de la colonia Doctores, me presta una suma de dinero para que yo pueda adquirir mi casa. Ese banco presta 10, 20, 30, 40, o sea, celebra 30, 40, 50 operaciones al mes. Esas operaciones las junta, se las vende. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en esa operación, en ese préstamo inmobiliario, pues tengo una garantía real, tengo un pago de interés. Entonces yo voy juntando esos, los voy haciendo en paquete y se los vendo a una institución más grande, más grande, más grande. Aquí en México hemos tenido la bursatilización, que le llaman. Es una palabra que ha estado muy de moda últimamente, ¿no? En los últimos 5 o 10 años. ¿Qué es esa bursatilización? Pues yo agarro una fuente de ingreso fija, saco una corrida financiera de esa fuente de ingreso y digo, oye, pues esa fuente de ingreso diario me está dejando tanto, tiene un valor. Si yo quisiera darle, me van a pagar $1,000,000 con una tasa de interés del 7% a 30 años. ¿Cuánto vale a lo largo del tiempo ese $1,000,000 ahorita? Oye, pues te lo vendo, fíjate que vas a recibir al 7% anual por 30 años, al final de cuentas vas a recibir 2,200,000. Ah, perfecto. Oye, pues aquí tengo $1,500,000, te lo doy ahorita. Estoy cambiando una riqueza presente por una riqueza futuro. Lo que hacen los bancos es juntar paquetes de hipotecas y se van vendiendo a un descuento. ¿Qué es lo que sucede? Aquí es donde de nuevo entramos en esa cuestión fáctica que el derecho necesita regular. ¿Quién responde de la viabilidad del título de propiedad de la persona que está adquiriendo? ¿Quién responde de la viabilidad del gravamen de hipoteca que se está poniendo sobre el bien inmueble? Porque si recordamos, en la operación que les digo, acudo con el banco me presta una cantidad a cambio de ¿qué? Pues de una hipoteca sobre el bien, donde el banco puede entrar a una liquidación después de llevar a cabo ciertos trámites. No pagas la hipoteca, el banco liquida, se paga y el remanente me lo entrega. ¿Qué es lo que pasa? El seguro de título se vuelve una respuesta a ese problema de cómo garantiza el banco lo que está transmitiendo, el paquete de hipotecas que está poniendo a la venta a bancos más grandes, bursatilizando. Y esos son los dos fenómenos: la falta de registro o la falta de confiabilidad en los registros y la posibilidad de tener un bien que tenga un valor determinado. Yo les diría ahorita, ¿cuánto puede valer el título de propiedad que tengo yo sobre mi casa? Pues algunos me responderán, lo que valga la casa. ¿Y si el título no es bueno? Si el título tiene defectos, pues no vale ni el papel en el cual está impreso, ¿no?
Si yo ahorita llego y le compro a la compañera su casa y hacemos un contratito aquí privado en una hojita de papel, pues no tiene el mismo valor, aun cuando la casa valga 1 millón, 2 millones de pesos, no tiene el mismo valor, ustedes como abogados lo saben, a que si llevamos a cabo todo el proceso de escrituración, registro, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una certeza jurídica. Seguro de título le da la certeza. ¿Por qué? Porque a mí al final de cuentas no me importa si lo celebraste en una servilleta o en una hoja de papel o en escritura pública, si checaste o no checaste. A mí el que me va a responder es la compañía de seguro de título. Punto. Esa es la cuestión por la cual tenemos el seguro de título. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el seguro de título se vuelve popular en México? Hay varias empresas, hasta donde tengo entendido, digo, por la cuestión económica que estamos viviendo y la explosión de esta burbuja de operaciones inmobiliarias, pero hay muchas empresas que dan ese seguro de títulos. Stuart Title está en Guanajuato, San Miguel de Allende, Guanajuato, y ustedes, estoy seguro, los que trabajen en notaría o aquellas personas que hayan tenido, sobre todo, que hayan estado inmiscuidas en operaciones que tratan con extranjeros, hay empresas de título en Estados Unidos. A mi parecer, pues es una simple zona de confort que buscan las empresas o las personas extranjeras. Voy a decir un ejemplo que a lo mejor es muy burdo, pero es como cuando viene un americano aquí y va a comer al McDonald's. ¿Por qué come en McDonald's? Pues porque tiene ciertos estándares de calidad, ya conoce más o menos. Digo, es totalmente estereotípico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero pongo un ejemplo ridículo para que ustedes entiendan un poco mejor la idea que estoy tratando de transmitir. Si yo voy, ¿qué me garantiza? Pues que el restaurante tenga algo que me va a gustar, algo a lo que estoy acostumbrado, que sé que va a ser higiénico, que tiene más o menos un mismo estándar de calidad al cual estoy acostumbrado. Eso es, a mi manera de ver, el seguro de título aquí en México, donde el director general de Ford Motor Company de Estados Unidos dice: oye, vamos a poner una planta en el estado de Hidalgo. Claro, llega el director jurídico, viene, necesitamos sacar seguro de título. ¿Por qué? Pues porque el señor tiene seguro de título en su casa y tiene seguro de título en todas las propiedades en las cuales ha estado involucrado de manera profesional. ¿Por qué? Pues porque así es como funciona ya. Y al final de cuentas, si resulta que llegamos y oiga, ejido, y no se hizo bien el proceso de este y del otro, si tiene el seguro de título, pues dice: pues bueno, a mí no me interesa, aquí está, tú respondes, compañía de seguros de títulos. Pero al final de cuentas, teniendo un sistema registral, por eso les decía yo la importancia de que analizáramos cómo funciona el sistema registral en México, cómo funciona en Estados Unidos, que analizáramos los casos en los cuales tenemos esa cuestión de una obligación para con terceros y buscamos que ese título de propiedad o esa hipoteca como tal pues se vuelva algo que tenga un valor definido. Entonces, eso es un poquito las razones por las cuales existe un seguro de título, las razones por las cuales la tenemos en México. Pues como les digo, nuestro socio comercial número 1 es Estados Unidos. Tenemos una población inmensa
de personas de nacionalidad norteamericana que viven en México, que invierten en México, tenemos una cantidad impresionante de empresas que llevan a cabo operaciones, que involucran bienes inmuebles en México y que de alguna manera se han visto obligadas a importar una figura de derecho anglosajón y encajarla en una figura o tratarla de moldear al derecho mexicano. Digo, aquí en México, excelente negocio ese de tener una empresa o una aseguradora de título, porque al final de cuentas pues el notario va a estar involucrado, va a llevar a cabo, obviamente si es como son la mayoría de ellos, un notario de calidad, va a estar involucrado, va a hacer un análisis jurídico de la documentación que se está firmando entre las partes, sí. Ahorita vamos a entrar a esa cuestión. Por ejemplo, yo les diría que es una cosa que hemos de alguna manera todos los años, y conforme va pasando el tiempo pues el análisis va siendo diferente, porque obviamente no es lo mismo el seguro de título hace 10 años, que nadie tenía la menor idea de lo que era. Pero yo le pregunto, por ejemplo, el contrato de seguro, ¿tiene usted conocimiento más o menos de lo que es un contrato de seguro? Con los elementos que le doy ahorita, al final me va a responder si el seguro de título es realmente un seguro o si no lo es. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los primeros aspectos en cuanto al seguro de título. ¿Qué es en un seguro normal, en un contrato de seguro? ¿Cuál es el riesgo que se está cubriendo? Usted tiene seguro de gastos médicos, por ejemplo. ¿Pero cuál es su nombre? Si quieren. Gracias, Eduardo Gómez. Eduardo, usted tiene seguro de gastos médicos, por ejemplo. ¿Qué le cubre el seguro de gastos médicos? De manera simple. Diversas contingencias de índole relacionadas con la salud. Pero vamos, pongámoslo de la manera más simple. Los gastos relacionados con las contingencias referentes a la salud. Usted llega el día de hoy, vamos a suponer que yo soy una aseguradora, ¿no?